y hablábamos acerca de los testigos presenciales, fue María Magdalena. El Señor le dio el privilegio de ir y descubrir, ¿verdad? Y fue de las primeras que estuvo ahí en la tumba, María Magdalena. Le dio ese gran privilegio. Y fue una de los testigos presenciales que estuvo no solo siguiendo al Señor Jesús, sino estuvo hasta su muerte. Esta mañana me toca compartir con ustedes esta frase de: ve a mis hermanos y diles. Tengamos nuestras Biblias abiertas ahí en Juan 20, hermanos, y vamos a estudiar y escudriñar en esta mañana brevemente lo que nos dice el Señor ahí en Lucas 20. Hoy nuestro pasaje lo vamos a estudiar en dos secciones. La primera parte es del 1 al 10 y la segunda es del 1 al 18. Juan nos presenta, dice, una parte de las Escrituras cuya historia se encuentra también narrada en los otros evangelios. Cada uno de los evangelios que les llamamos los sinópticos, cada uno presenta este evento de diferente manera. Pero Juan lo presenta de esta manera. Cada uno fue un testigo vivencial en ese momento y cada uno proyecta la historia y lo que vio y lo que vivió junto al Señor Jesús. Entonces, Juan presenta, ¿no?, a la escritura la historia que se encuentra también narrada en los evangelios. Vamos a ver cómo está dividida. Esta división nos permitirá descubrir el gran mensaje especial de resurrección. Hay un gran mensaje especial de resurrección. ¿Para quiénes? Para nosotros. También queremos mencionar algunas reacciones que encontramos en este pasaje. Ahí en el versículo vamos a darle lectura del 1 al 3, ¿qué dice? En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Cuál sería la actitud de esta mujer? Una actitud de asombro, porque ella sabía, quizá el Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero en ese momento quizá no podía entender lo que el Señor Jesús le decía de resucitar. Cuando ella llega a la tumba muy de mañana, dice, ¿cuál fue su asombro? No está el maestro. ¿Quién se lo ha llevado? Y en cada una de estas actitudes, muchas veces forman parte de nuestra vida. A veces nos asombramos de todo lo que hace el Señor, pero la diferencia de esta mujer, no se quedó su asombro ahí pasmado, sino fue y actuó. Y muchas veces nosotros nos vemos asombrados por lo que Dios hace en nuestras vidas, pero pasan los días y nos olvidamos. Nos podemos asombrar cuando Jesús cumple un propósito en nuestra vida, o cuando vemos que Jesús escucha alguna oración, nos asombramos. Ayer precisamente que estábamos comprando las flores ahí en Jamaica, estaba una señora comprando sus flores y pasó una camioneta y ella estaba muy atenta en estar comprando las flores y de repente la camioneta se hizo hacia atrás y de momento yo volteo y la jalo y le digo, es que se está echando para atrás, y me dice, gracias, le debo la vida. Dice, porque sí me hubiera golpeado, por lo menos me hubiera aventado. Y le digo, sí, gracias a Dios. Quizá eso es algo breve que yo quiero comentarles, porque a veces nos asombra. En estas quizá podemos ver quizá pequeñeces y nos asombra cómo Dios actúa. Pero muchas veces Dios actúa de muchas maneras en nuestras vidas y de momento nos asombramos cómo actúa, pero después nos olvidamos. Pero María Magdalena no, ella se asombró y no se quedó ahí.
Vamos a leer los versículos del 4 al 7, por favor, hermanos. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Primero se quedaron asombrados. Después observaron qué era lo que estaba pasando. Yo no puedo entender, quizá no puedo imaginar lo que pasaba en esos momentos por la cabeza de ellos. Pero había asombro. Y observaban, porque dice aquí, corrían los dos juntos. Estaban asombrados, pero también observaron y después corrieron. Y vuelvo a lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Nos asombramos, observamos y ahí nos quedamos. Y el ejemplo que nos dan estos personajes que el Señor pone en su palabra de Dios es para que nosotros también podamos tener un ejemplo como ellos. Observaron, se asombraron, pero no se quedaron ahí. Dice que se asombraron y corrieron. Muchas veces observamos que hay necesidad y no hacemos nada. Muchas veces nos asombramos que la gente está pasando por situaciones y tampoco hacemos nada. En el versículo 9 y 10 dice, porque no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Quizá en ese momento no entendían. Había asombro, observaron, pero no entendían. Todavía no entendían lo que iba a pasar. Quizá el Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero no podían entenderlo todavía. El viernes escuchábamos el evento de la crucifixión. Había una multitud que seguía a Jesús. Una multitud que cuando el Señor estaba haciendo su trabajo aquí en la tierra, sanó. El Señor se detuvo a ver la necesidad de las personas. Y cuando le crucificaron, dice, había una gran multitud. Algunos lo siguieron y algunos se olvidaron. No sé en qué parte estemos nosotros, pero muchas veces estamos dentro de la multitud y nos olvidamos de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos, hermanas. A veces nos asombramos, a veces observamos, a veces no entendemos o a veces no queremos entender. Porque la palabra de Dios es clara, es muy clara. Hablábamos el año pasado precisamente de los testigos presenciales y decíamos, ¿qué necesitamos ver nosotros para correr como ellos? No quedarse sentados, no solo observar, no solo quedarse asombrado. Actuaron, corrieron, porque ellos sabían que tenían que ir a dar las buenas nuevas. Quizá no entendían porque ellos sabían que a Jesús se lo habían llevado y eso es lo que ellos iban a hablar, que Jesús no estaba en el lugar donde ellos lo habían puesto. Todavía no podían entender. Ahí en el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y cuando hablamos
a veces leemos la palabra de Dios y dice que ella estaba llorando fuera del sepulcro. Pero cuando uno busca, uno encuentra lo que realmente el significado del llanto de María Magdalena. Y cuando habla la palabra de Dios que lloraba, dice que lloraba con un llanto desgarrador. Cuando uno pierde a un ser amado, yo no sé cuántos hemos pasado por esta situación, pero cuando perdemos a un ser entrañablemente amado, de verdad que nuestras entrañas se desgarran. Yo lo comparto porque me acuerdo, me tocó ver morir a mi madre en el hospital, yo estaba ahí asistiéndola, verla morir no es algo grato y tenía que aguantar. Pero cuando pude salir, lloraba y no me importaba. Y no lloraba porque no sabía dónde estuviera mi madre, no lloraba por desconfianza. Lloraba por el vínculo, por el amor, cuando uno siente por las personas el apego. Y yo pude entender ese llanto desgarrador de esta mujer. Yo puedo hablar como mi madre, pero ella era Jesús. ¿Cuántas veces hemos desgarrado nuestro corazón pidiéndole al Señor que cambie nuestras vidas? No habla solo de un llanto. Esta mujer hablaba y lloraba con gran llanto y con algo que le desgarraba las entrañas. Amaba a Jesús, seguía a Jesús, servía a Jesús. Pero ahí en el versículo 16 dice que Jesús le dijo a María, quizá ya había pasado María por el asombro, observaron, quizá no entendieron, pasó por el dolor. Pero en este punto del reconocimiento, ahí en el versículo 16, cuando habla, a Jesús le dijo, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yo creo que aquí el punto más fuerte es, y es para cada uno de nosotros, quizá la tristeza, el llanto desgarrador por el que había pensado, quizá estaba turbada. Pero cuando oyó la voz del maestro, enseguida lo reconoció. Voltea y le dice, Raboni, maestro. La pregunta aquí es si nosotros conocemos la voz de Dios. A Dios no lo vamos a escuchar de una voz audible, no lo vamos a escuchar de esa manera, pero lo vemos aquí en su palabra. Él nos habla a través de la palabra de Dios, pero muchas veces no escuchamos al Raboni, al maestro. Y esta mujer lo conocía perfectamente bien. Siempre me acuerdo de un ejemplo recuerdo mucho cuando íbamos a Huasca, y a mí me impactó mucho porque pues es la carretera y había unos borreguitos, eso a mí me impactó y me queda como de recuerdo siempre. Eran muchos, eran como 100. Entonces, los tenían que pasar de un lado a otro. ¿Cómo hacerle para pasar 100 borreguitos de un lado a otro? Primero, la primera parte, ¿no? Y luego a la siguiente. Pero ¿saben qué es lo más impactante? Es
que esos animalitos conocen la voz de quien les da la instrucción. Porque para poderlos pasar de un lado, ¿sí?, atravesarlos, y todos así, formaditos, ya los había pasado. Y después, al siguiente. ¿Cómo conocían la voz del quien les daba la instrucción? Del pastor. Esos animalitos se encontraban en un peligro inminente, porque si no pasaban, pues se los podían llevar a todos. ¿Y en qué momento? Pasaron y volvieron a atravesar. Y cuando yo veo esto, cuando María le dice Raboni, reconoce la voz de Jesús, recuerdo esto. Yo no sé, hermanos, si ustedes reconocen bien la voz de Jesús. Yo no lo sé, ustedes sí, yo no. Pero seguramente el Señor nos habla a cada momento y a cada instante. Y nos encontramos en peligros inminentes, pero de esos el Señor nos lleva. Muchas veces tenemos que tropezar porque no escuchamos la voz de nuestro Maestro. Hacemos oídos sordos. El reconocimiento, dice, en este versículo podemos encontrar algo realmente maravilloso y bello. María Magdalena fue la primera persona a la que Jesús se le apareció y le dice, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué les tenía que decir María Magdalena? ¿Qué era lo que tenía que decir ella? ¿Qué tenía que decir, hermanos, María Magdalena? Que había resucitado. Mas ve a mis hermanos y diles. Dice aquí, podemos ver en cada uno, el viernes que escuchábamos las 7 palabras, una de las palabras que pronunciaba el Señor Jesús era consumado es. Y hablamos acerca de que el Señor cabalmente cumplió, consumado es. Él cumplió cabalmente, dio su palabra para dar la vida por cada uno de nosotros. Él cumplió. La pregunta aquí es si nosotros también cumplimos la parte que nos toca. Y cuando habla de ve a mis hermanos y diles, ¿qué tienes que ir a decir, María Magdalena? ¿Qué tienes que ir a decir tú, hermano? La palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, ¿sí?, para que tengamos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué tenía que decir? Eso. Que Dios dio su vida por ti, por mí. Que al pronunciar cada una de estas palabras, ve a mis hermanos y diles que dio su vida, que sufrió el dolor. ¿Por quién? Por nosotros. Mas ve a mis hermanos y diles que estaba consumado. Que Jesús cumplió cabalmente para que nosotros pudiéramos estar aquí sentados. Y muchas veces nos quedamos, veríamos en la noche las noticias y la gente va y ve la representación, pero regresa igual, solamente ve a Jesús como un espectáculo y lo recuerda cada año como un espectáculo. Jesús no es un espectáculo. Jesús resucitó y resucitó
para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y entonces el Señor Jesús le dice a María, y María también lo cumple: ve a mis hermanos y diles. Pero creo que no hemos entendido, hermanas. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos ha rebasado. Porque cuando el Señor Jesús le dice a María: ve a mis hermanos y diles este mensaje de salvación, que sigue patente. ¿Y qué hacemos, hermanos? Estamos sentados, seguimos sentados. ¿Cuánta violencia, cuánta mujer allá afuera? Y nosotras sentadas. El Señor Jesús le dijo: ve a mis hermanos y diles que resucité. Jesús no es un espectáculo, hermanos, no es un espectáculo. Jesús cumplió cabalmente para que nosotros pudiéramos estar aquí, disfrutando momentáneamente aquí, pero para darnos vida eterna. Mas a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da ese derecho de ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero la Biblia es contundente y es puntual. Mas a todos los que le reciben, les da ese derecho de ser hijos de Dios. Y Jesús cumplió cabalmente para darnos salvación y para poder ser llamados hijos de Dios. La invitación en esta mañana, hermanas, es que allá atrás están estos folletitos. Están ahí arrumbados. Sí, dice que son las 4 verdades fundamentales. De esto se trata lo que el Señor Jesús decía: ve a mis hermanos y diles. Aquí están las 4 verdades fundamentales. Allá hay folletos, hermanas, hermanos. Llévenlos, entréguenlos. Podemos decir: yo no estoy capacitado. Por lo menos entrega la palabra escrita en la mano de alguien. Esto es lo que tenía que decir María Magdalena. Mas ve a mis hermanos y diles esto. Diles esto. Y esa es la invitación en esta mañana. María le tocó ser un testigo presencial, pero nosotros también somos testigos. Y tenemos una tarea de entregar. Y el Señor nos dice en su palabra: mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué les vas a decir? Esto, hermanas. Compartamos el amor de Dios. Compartamos el amor de Dios. Ya no quedémonos sentados, de verdad. Podamos entender. No quedémonos en el asombro. No nos quedemos en la observación. A veces solamente somos observadores y hasta ahí. María no se quedó en la observación. Ella fue y compartió. El Señor le dio una instrucción que no solo es para María Magdalena, sino para cada uno de nosotros. Mas ve a mis hermanos y diles. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie. Vamos a dar gracias porque el Señor nos habla a través de su palabra. Y que no solo nos quedemos como observadores, que sigamos observando y sentados, sino que también cumplamos cabalmente con lo que el Señor nos dice. Mas ve a mis hermanos y diles. Vamos a orar, hermanos.
Padre, en esta mañana te damos las gracias por la vida que tú nos das. Gracias por tu palabra, porque en ella se contiene la verdad. Y gracias porque a través de ella, Señor, tú nos permites disfrutar una vida plena. Te pedimos que tu palabra sea, como dice, lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Gracias, Señor, porque en esta mañana no solamente queremos recordar y que quede ahí, queremos vivir tu resurrección, Señor, que a través de nuestra vida, a través, Señor, de nuestras actitudes, de nuestra manera de vivir, podamos mostrar tu resurrección, Señor. Guárdanos, bendice nuestras vidas y cumple el propósito, Señor, por el que tú nos tienes aquí. Como le dijiste a María Magdalena, más ve a mis hermanos y diles, pero también es para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque solamente a veces nos quedamos en ser observadores. Mueve nuestros corazones, mueve nuestra vida para poder compartir tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.